Bienvenido a una nueva entrega. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos vean. Hoy contamos con la presencia del doctor Marcelo Javier de los Reyes. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Muchas gracias a usted por aceptar a esta charla. Gente, antes que arranquemos, acuérdense de dar like, suscribirse, así crecemos en la comunidad y llegamos a más personas. Importante dar like. Sí, importantísimo, en todo. Y No después cuesta nada, compartir no cuesta también. nada. Sí, es verdad. Voy a leer en forma de escueto la trayectoria del profe, que obviamente que tiene muchos años en su haber, pero lo vamos a hacer bien corto. El profe es licenciado en Historia por la UBA, es doctor en Relaciones Internacionales por la AIU en Estados Unidos, fue profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Guerra, fue profesor de inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia y en la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional en la Universidad Nacional de La Plata, y es autor de 2 libros, Inteligencia y Relaciones Internacionales y El arte de pensar, su aplicación en un mundo incierto. Y por eso puse el título de la charla de hoy, analista de inteligencia en un mundo incierto. Profe, Perfecto. ¿qué es un analista de inteligencia? Un analista de inteligencia es una persona que se supone que tiene que tener mucho conocimiento Bien. porque lo que trata es de reducir la incertidumbre. Es decir, está analizando casos actuales o tendencias o hechos, porque todo nace a partir de un indicio o de un hecho, y lo que trata es de reducir la incertidumbre, tratar de colaborar en evitar un conflicto o en solucionar un conflicto, pero es a través de la información que va obteniendo y analizando. Esta es lo que realmente hace un analista de inteligencia en función de lo que le pida la superioridad, y él trata de justamente dar los conocimientos a partir de... Nunca se va un analista nunca va a decir lo que debe hacer el que toma decisiones. Bien. Simplemente le presenta la situación, le presenta escenarios que puedan producirse, porque lo importante que un analista haga es algo prospectivo. Es decir, siempre tiene que dejar un mensaje prospectivo. Tenés esta situación actual y cómo puede derivar esta situación. Si tenés varios escenarios, vas a decir los escenarios que vos ves como analista. Si hay un solo escenario o una sola salida, verás, esto es así. Entonces trata también de dar por ahí una salida a un conflicto, o analizar cómo determinado problema se está manifestando, dónde están las raíces, quiénes son los causantes, perfilar también a veces a individuos o incluso autoridades. Esto es algo muy importante, saber perfilar, que muchos por ahí no lo comprenden, pero es una de las cosas que también tiene que aprender para mí un analista. Sobre todo porque un analista, tenemos que hablar, ¿no? Hay diferentes grados de analistas, ¿no? Hay un analista de inteligencia, hay un analista estratégico, como también hay diferentes niveles de inteligencia, que tenés la táctica, la operacional y la estratégica, ¿no? La táctica es la más básica, es la que habitualmente se maneja El terreno. en el terreno, suele ser más en bruto, es decir, una inteligencia que no puede ser muy elaborada porque los tiempos no lo permiten. Más dinámica. Es más dinámica, entonces se pasa la información más en bruto de lo que se obtiene. La operacional tiene otra finalidad justamente para un terreno operativo, y la estratégica evidentemente está por encima de todo eso. Por eso, cuando hablamos de inteligencia estratégica, reúne todas las formas de inteligencia, se nutre de todas. Ah. Es transversal, digamos. Sí, sí, pero está en la pirámide. Y un analista de inteligencia, no, de estratégico por lo menos, es diferente a un analista de inteligencia de una mesa, ¿no? Porque quien está en una mesa sobrellevando un solo tema está circunscripto a ese tema. El estratégico se supone que tiene que ver todo el panorama, como si fuera el águila volando sobre el mundo, ¿no? Sobre un territorio. Claro.
Entonces tiene que tener mayores conocimientos. Si vos pensás que un analista para formarse más o menos lleva 5, 7 años, un analista común, un analista de inteligencia estratégica es una persona que ya tiene que tener 12, 15 años de experiencia y habiendo trabajado en diferentes mesas, porque tiene que conocer todos los escenarios, porque hay que vincularlos después. Claro. Es como la computadora con muchas carpetas. Cuando vos tenés muchas carpetas, siempre pongo el ejemplo de las computadoras, ¿no? Si vos tenés una computadora nueva, que a veces pasa, yo he dicho, bueno, pero ¿qué me sirve un joven que salió de la universidad para análisis estratégico? Y no tiene conocimientos, tiene lo que aprendió en la facultad, pero no le puedo pedir más. Ahora, si también estuvo circunscripto a una mesa de un determinado país, de una determinada región, y desconoce el resto del mundo, no es estratégico. Si es estratégico el tipo que ha estado en diferentes mesas y que puede realmente cerrar un círculo de lo que es el mundo, aunque no conozca a la perfección todo, pero sí por lo menos que sepa vincular o sepa buscar la información para cerrar lo que tiene que elevar al que toma la decisión, ¿no? Bien. Y el analista de inteligencia siempre, o mayormente, analiza un tema que le pide el decisor. ¿Está bien? Digamos, puede el decisor pedirle un tema, puede que el analista también encuentre un indicio, un nicho, y lleve la curiosidad para arriba, y entonces le dicen, bueno, sí, adelante con ese tema, y la propuesta la hace el mismo analista, ¿no? Si el analista es proactivo. Claro. Ahora. Profe, yo me acuerdo que usted en clase nos hablaba que mayormente quienes vienen de fuerza en el ámbito de inteligencia vienen con la técnica de estructurada. Sí. Y usted es de otro libro, de no la técnica estructurada, sino del dinamismo. Sí, yo no soy amante de la técnica estructurada. Muchos analistas se han formado con las técnicas estructuradas, las sostienen hasta el día de hoy. No los critico, cada uno tiene su técnica, de análisis. Pero a mí me parece que en un mundo como el actual no se puede ser estructurado en el pensamiento. Pero también el análisis estructurado tiene que ver con que la inteligencia, como muchas otras de estas carreras o expertise, nacen de la parte militar. Claro. Y sabemos que lo militar es más estructurado. Pero si estamos hablando de una inteligencia civil, como puede ser nuestro organismo de inteligencia actual CIDE, es un organismo civil, con lo cual tiene mayor flexibilidad para el análisis. En cambio, si la inteligencia es estratégica militar, seguramente la formación es más estructurada. Mi idea es que, y además como yo abrevo también en un filósofo que me gusta a mí, que es Paul Feyerabend, que es anarcometodológico, por decirlo, y pienso lo mismo, yo pienso más en el pensamiento flexible. Y ahí tenemos un poco el tema de... Porque dicen también a los que apoyan por ahí la técnica estructurada, el uso de técnicas estructuradas, piensan en el pensamiento crítico. Y yo creo que cuando uno es estructurado, no es tanto el pensamiento crítico. El pensamiento crítico viene de una libertad de pensamiento, que no es lo mismo que la libertad de expresión, pero ahí nos metemos en otro terreno, ¿no? Porque la libertad de expresión, cualquiera puede decir idioteces y está bien, pero la libertad de pensamiento es otra cosa, es mucho más profunda. Entonces a mí me parece, y en función de cosas que yo he leído, que a veces la preocupación de los analistas es no conocer cómo funciona él como ser humano y cómo funciona su cerebro. Entonces es por esto que yo saqué este otro nuevo libro que se llama El arte de pensar, que es diferente al primero, que es Inteligencia y Relaciones Internacionales, que es más un manual donde uno puede encontrar inteligencia, nociones de inteligencia, nociones de relaciones o política internacional,
casos, pero es más teórico. En este caso está dirigido más al analista de inteligencia. Los dos libros, que debo aclarar que están dirigidos hacia un analista de inteligencia, Bien. pero cualquiera lo puede leer, porque esto es lo que a mí me interesa, porque del arte de pensar, cualquier persona lo puede leer y lo va a entender, el otro también, y lo que abona o lo que trata de llevar es a impulsar el conocimiento, ¿sí? Bien. Esta es la idea. Entonces, me he metido en terreno de las neurociencias para este libro, cómo funciona el cerebro, Bien. pensar cómo somos los seres humanos, porque los seres humanos tenemos varias dimensiones, pero a nosotros nos han enseñado siempre que somos seres racionales, ¿sí? Ahora las neurociencias nos dicen que no somos seres racionales los seres humanos, sino que somos seres emocionales que razonamos, ¿sí? Y si uno va al padre Pierre Teilhard de Chardin, dice que no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales atravesando experiencia humana. Bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos diferentes dimensiones. Tenemos la dimensión intelectual, cognitiva, tenemos la dimensión espiritual, moral, tenemos la social, pero tenemos también toda una cultura por detrás, porque esta es una cuestión que a veces es importante cuando uno piensa en las agendas que manejamos, ¿no? En inteligencia, que se compran agendas externas a los intereses de un país, cuando en realidad nosotros tenemos que tener una agenda propia, Claro. porque nuestra civilización y nuestra cultura tiene otro tipo de problema y tiene otra forma de pensar. Entonces yo no puedo adquirir ni técnicas ni manuales de otros que me pueden servir, sí, no digo que no, pero nosotros tenemos que adaptarlo en todo caso a nuestra idiosincrasia. Exactamente. Por eso que muchas veces copian y pegan proyectos de afuera y no adaptan. Y no resultan. Y aparte tenemos un montón de personas que están a la altura de las circunstancias. Sí, sí. Pero, profe, hablando de todo referente que son diferentes planos, las personas y el analista, como bien dijo, la inteligencia deviene mayormente nace de la parte militar. Sí o sí tiene que ser, un analista tiene que ser un militar o de una fuerza, o puede ser de un abogado, un contador, un licenciado en relaciones internacionales. No, cualquiera puede ser un analista. Cualquiera que tenga un cerebro para ser analista, ¿no? Obviamente. Como yo no podría ser tornero porque no conozco y porque soy muy torpe en eso, o no podría hacer cosas que tengan que ver con cuestiones por ahí técnicas o tecnológicas, porque yo no soy hábil en eso. También para ser analista hay que tener cierta inclinación, pero realmente cualquiera puede ser. Yo creo que cualquier profesión puede ser analista. Me acuerdo que una vez en la maestría hubo un alumno que en la primera clase me preguntó, yo no sé si él era bioquímico, no recuerdo, pero algo de la medicina. Y me preguntó si él realmente podía cursar la carrera. Y yo le dije, pero por supuesto, porque acá después cada uno hace inteligencia sobre su campo, todo suma acá. Un médico puede hacer inteligencia sanitaria o puede meterse en el tema de lo que tiene que ver con virus o con enfermedades y hacer inteligencia sobre eso, porque a veces también hay enfermedades que nosotros sabemos que son o enfermedades que vienen de laboratorio, ¿no? Exactamente. Vamos, el famoso COVID. Por ejemplo, el famoso COVID. Como otras, ¿no? Que también se sospecha. Entonces es importante que un organismo de inteligencia tenga médicos para llevar determinados temas. Ahora, hay profesiones más... Yo a veces soy un poco crítico con los abogados. Espero que no se enojen los abogados, ¿no? Porque el abogado
se atiene a la letra. Claro. Y la verdad que en inteligencia uno está en un terreno gris, guste o no guste escuchar esto a muchos, ¿no? Y cuando uno se atiene a la letra, y bueno, por ahí está capaz que cayendo en cierta ingenuidad. Esto es lo que yo digo respecto a los dos abogados. Pero hay abogados buenos como analistas, por supuesto. Hay casos que, por ejemplo, en la Argentina no se han tomado muy en cuenta, que son los de historia, que es mi carrera, ¿no? Que sin embargo creo que en muchos organismos de otros países, otros servicios, tienen en cuenta a la gente de geografía, de historia, porque justamente la que puede dar para un perfil de analista estratégico, porque tiene conocimiento del mundo, de la historia, de los conflictos. A veces hay carreras de relaciones internacionales que no tienen mucha visión de la historia. Y ahí se quedan con el problema actual. Claro. Y no van a las raíces. A la famosa, siempre ven las causas y no ven las consecuencias y no ven las causas. Exactamente. Por ejemplo, cuando pasó lo que pasó con la ex Yugoslavia, la gente se quedaba con el conflicto de ese momento que había en Yugoslavia. Pero no entendía que ese conflicto se remontaba al 1300. Claro. Por ahí más o menos. Entre los diferentes pueblos, ¿no? Y cómo Turquía también tenía que ver en la historia de esos países, como el Imperio Otomano, cómo el Imperio Otomano en su momento secuestraba chicos que después formaban parte del ejército de genízaros, del sultán, chicos que eran de los países eslavos cristianos, ¿no? Que eran islamizados, etcétera, etcétera. Bueno, si se desconoce todo eso, nos quedamos con la foto del problema de hoy. Claro. Y no se entiende la profundidad que para esa gente que le genera odio o resentimientos, subyace en eso, en ese resentimiento, toda esa historia. Y creo que es importante por eso que por ahí la gente que se dedique a ser analista profundice en el tema de los conflictos. Profe, y en mucha bibliografía dice que el analista tiene que evitar el sesgo. Sí. Esto sería lo que justo terminamos de hablar. ¿Puede ser una parte de que un sesgo que tiene el analista? Sí, los analistas tienen muchos sesgos, o tenemos muchos sesgos también, porque a veces buscamos lo que lleva agua hacia nuestros molinos, ¿no? hacia nuestro interés. Claro. Buscamos la información que va a apoyar lo que nosotros pensamos. Claro. Entonces buscamos el sesgo de confirmación, que se lo llama. Confirmación, exactamente. Ese es uno, por ejemplo, pero hay varios, hay decenas de sesgos que los analistas tienen, y por eso es importante que lo que yo digo es recordar aquella frase que decía Sócrates y que estaba en el frontispicio del templo de Apolo, de conócete a ti mismo, ¿no? En la medida en que nosotros no nos conozcamos como con nuestras falencias o con nuestras virtudes, podemos cometer fallos. En la medida que yo sepa que puedo cometer errores o que tengo ciertas debilidades a lo mejor o ciertas tendencias, bueno, eso me va a llevar a sesgos o los puedo evitar. Cuanto mayor conocimiento tenga de mí, cuanto mayor conocimiento tenga de cómo funciona mi cerebro, bien, cuanto mayor conocimiento tenga de las emociones, hoy muy importante el tema de las emociones, bueno, ahí va a ser mejor para mí como analista. Claro, porque con la evolución es, como usted dijo, hoy se conoce el tema de las emociones. Antes era como por una cuestión ya de la sociedad, era que el hombre era hombre y no podía llorar, no podía hacer un montón de cosas. Pero el analista es una persona. Siente, ríe, llora, siente. Padece y es un ser humano que tiene contacto con su familia, con una familia, con amistades, con lo cual tiene sentimientos también. Así que es un ser humano como cualquier otro. A veces creen que un analista de inteligencia es una especie de ¿cómo podríamos? De androide, no sé, de sujeto que
que está ahí y que no tiene sentimientos, que simplemente está para mirar un determinado problema, a llegar a analizar el problema y todo lo demás no interfiere. Todo lo demás interfiere. Me hace acordar a esta película de Anthony Hopkins, que él era mayordomo, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre, donde él era un mayordomo ejemplar, pero estaba apartado totalmente de sus sentimientos, ¿no? Claro. Entonces el tipo era muy bueno en su trabajo, pero se le moría el padre y él seguía con su trabajo. Claro. No es eso, un analista de inteligencia no es eso. Tiene también su lado humano. Bien. Profe, un analista, para hacer tiene un valor agregado un poquito más, ¿tuvo que haber sido un operativo, un recolector de información antes? ¿O no hace falta? El analista, no. Bueno, acá tenemos dos campos, ¿no? El operativo y el analista. A veces no se comparten. El analista es una cosa y el operativo es otra. Yo creo que un organismo de inteligencia debería hacer que en algún momento el operativo pase un periodo en análisis y el analista pase un tiempo en la parte operativa para comprender cómo trabaja el otro. Exacto. Una simbiosis para saber qué es lo que necesita uno y el otro. Uno y el otro, exactamente. Los organismos suelen estar separados muchas veces en reunión y en análisis, ¿sí? Y sin embargo, más de una vez el analista hace su reunión. En general hace su reunión. Porque busca información, porque tiene contactos, entonces que a veces creen que el analista solamente se maneja con internet, pero no debería ser así, El analista puede tener contacto con determinadas personas, puede tener charlas de café, que a mí me parece mucho más rico que un analista tenga una charla de café con determinada persona y obtenga información y después haga su análisis, a tener que estar bajando todo de internet de fuentes abiertas. Claro. Porque volvemos, como usted dijo, que llega un momento que hay que perfilar, pero también la comunicación no verbal también dice, y el analista también toma esa fuente de información. Es mucho más importante la comunicación no verbal y lo gestual que lo que se dice. Los porcentajes, que yo ahora no los recuerdo muy bien, pero el porcentaje de la comunicación verbal es mucho menor a lo gestual y a la comunicación no verbal. De hecho, también cuando uno está frente a una persona debe observarla, por ejemplo, cómo está vestida, cómo se sienta o cómo está parada, cómo mueve sus manos, qué parte de sus manos muestra, qué parte no. Si lleva un dije o un escudito en la solapa me puede dar mucha información. Exacto, sí. Y bueno, eso es importante. Claro, los accesorios. Perdón, sí, exactamente. Esos accesorios. Perdón. No pasa nada. Bueno, esos accesorios también a mí me dan información, que me pueden llevar un poco a pensar qué hace ideológicamente o cómo que lo hace espiritualmente esa persona. Claro, y ahí sacamos hasta un posible sesgo que puede llegar a tener y que beneficia también para la toma de decisión. Sí, tal cual, exactamente. Eso para la toma de decisiones es importante porque yo también, a partir de esos indicios que me está dando esa persona, puedo saber realmente para dónde puede orientar su pensamiento o por qué se orienta para ese lado. Bien. Sí. ¿Y el analista de inteligencia, digamos, tiene una vida útil? No, yo creo que no. De hecho, diría que nunca nadie se termina de jubilar de esto, ¿no? Bien. Siempre se dice que de esto nunca se sale. Y yo creo que sí, bueno, uno puede jubilarse, retirarse, pero en definitiva lo que uno aprendió sigue vigente. Claro, ya lo tienen naturalizado en uno y ya sale innato. Sale innato. El hecho de ir caminando por la calle y ver un graffiti, ver una escritura o lo que sea,
a uno ya de tira a mirar y pensar en algo. Bien. No sé si soy claro en el... Sí. O, Y a raíz de... Porque el análisis es mucho trabajo mental. También el analista tiene que saber cuándo desconectarse un poco, hacer, por ejemplo, la actividad física para evitar la intoxicación o la infoxicación. sí, no es mi caso, ¿no? Pero en algún momento sí lo fue. Pero considero que justamente como nosotros, he dicho anteriormente, tenemos diferentes dimensiones, me parece muy importante que manejar la dimensión física, es decir, todo lo que tenga que ver con una actividad física, aunque sea caminar, despejarse en algún momento del año, qué sé yo, yendo al campo, a la sierra, a la playa, liberar un poco su cabeza. También lo que es la parte espiritual, ¿no? Es decir, que profese una religión o algo que tenga que ver con lo espiritual me parece importante y enriquecedor. Y eso siempre favorece el desarrollo intelectual también. Ah, bien. Bien. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? ¿Puede existir un solo analista o trabaja en equipo? Bien, es buena pregunta esa. Porque en un gran organismo de inteligencia puede que haya equipos. Bien. En organismos chicos, no. Y a veces, aunque sea también un organismo grande, por el tema que se lleva, capaz que es un trabajo en solitario. ¿Sí? Porque requiere de cierta reserva. Entonces, esa persona es la que lleva determinado tema y no lo puede compartir con otros. Bien. Entonces, es solitario. Otras veces, porque hay carencia de personal, porque el presupuesto es escaso, porque los políticos no entienden de qué se trata esto. De hecho, por eso mezclan muchas veces inteligencia con seguridad, lo cual la inteligencia hace a la seguridad, pero no tiene nada que ver en la lógica, ¿no? de trabajo. Pero a mí me parece importante que en un organismo de inteligencia, si bien cada uno lleva un tema específico por ahí, se hagan por ahí reuniones quincenales donde si los analistas pueden compartir el tema, lo compartan, porque uno necesita a veces el feedback de otro. Bien. Y si se llevan temas que son parecidos o que se tocan, por ahí me falta a mí como analista, por llevar un tema, el conocimiento del otro, y lo que el otro me informa me hace a mí rever lo que me falta, ¿no? Entonces ahí empiezo ya a recalcular mi tema. Yo no sé si recordás el tema del estado profundo. Sí. Recordarás que cuando hacíamos esa práctica, en realidad terminaban dándose cuenta que todos los temas, aunque cada uno llevaba un tema, todos los temas se tocaban. Sí. Tenían algunos puntos de contacto. Bueno, de esto se trata. Yo puedo llevar una determinada mesa, pero desconozco lo de la otra. Ahora, cuando yo me siento con otro analista y él me expone, me cierra por ahí un tema que yo no tenía alguna ventanita abierta y eso me cierra. Claro, porque es como un rompecabezas, es ir uniendo las piezas. De eso se trata. De hecho, el ciclo de inteligencia es como un rompecabezas, ¿no? Que tenemos que ir armando. Empezamos con la reunión. En la reunión de información empezamos a ver qué temas nos interesa de esto, qué nos responde a nuestros indicios, a lo que vamos a tratar de concluir. Vamos tamizando los temas o la información que tenemos, que nos llega. Descartamos algunos tópicos, otros los tenemos. Luego de haber hecho esta selección, pasamos al análisis. Bien. Y después del análisis pasamos al trabajo, que es el informe de inteligencia, que es lo que llega al decisor. Así que este sería el trabajo el ciclo de inteligencia abreviado. Bien. Que no es tampoco una cosa que unidireccional, como que esto empieza en la reunión y termina directamente en la entrega del trabajo. No, pues en el momento de estar haciendo la reunión,
el análisis y demás, por ahí hay que volver pasos para atrás, pedir más información, y reunir nuevamente información porque aparecen nuevos indicios. Entonces es un trabajo muy dinámico. Quiero hacer, a lo mejor no seguimos la línea, pero es algo que justo hablamos en off, el tema del indicio. Sí, Es un indicio, no es una evidencia. O como usted dijo, un hecho. claro, exactamente. Porque yo he visto artículos de inteligencia, porque a veces muchos artículos de inteligencia también están escritos por gente que no es o no ha participado de un organismo de inteligencia, ¿no? El famoso que toca de oído. Sí, exactamente. Que son más que los que realmente escriben desde los organismos, ¿no? Gente que ha participado. Entonces, a mí el tema de evidencia, que yo lo he leído en algunos, el analista empieza a partir de una evidencia. La evidencia me parece más de la inteligencia criminal, más de un hecho concreto que tenga que ver con lo criminal. Lo que yo puedo tener es un indicio. Esto pasó, y a partir de lo que pasó, o a partir de cierto rumor que llegó, que yo tengo que saber como analista si esto es verdad o no es verdad. Claro, o por ejemplo, un movimiento de flota, por así decirlo, de una marina. De una marina, o qué sé yo. Para graficarlo bien, para la gente que a lo mejor nos ve y no está embebida en el tema, un indicio es algo, es una señal de algo. Una señal de algo, por ejemplo, en algún momento me han comentado por ahí de alguna empresa naviera que por ahí podría estar en el tráfico de personas. Bueno, es un rumor. Yo no lo tengo presente, pero sí, después a partir de ese rumor o de ese indicio, porque ese es un indicio, Bien. No es un hecho, pues yo no lo puedo comprobar, no es un ataque terrorista, donde ahí sí, bueno, empiezo un ataque terrorista, está comprobado, es un ataque que sucedió, y a partir de ahí empiezo a ver dos móviles, quiénes están detrás, para dónde puede dispararse eso. En el caso de un rumor de ese tipo, requiere de otro tipo de investigación, ¿no? Como empezar a conocer la niña naviera, qué puertos toca, qué contactos tiene, quiénes son los dueños. Hay otra orientación en el análisis. Bien, perfecto. Sí, porque siempre o últimamente, no siempre, mejor dicho, es como usted dijo, a veces se escucha la palabra evidencia en inteligencia y lo que hemos aprendido, siempre aprendimos de la palabra indicio. Exactamente. A mí el término evidencia me genera ruido, no me cierra. El indicio me parece mucho más adecuado. Uno se mueve a partir de indicios en general, bien, o de hechos consumados. Bien. A lo mejor la gente quiere expresar eso, que hechos consumados como una evidencia, por así decirlo. Puede ser. Pero evidencia ya me entra más en el terreno, capaz que yo estoy equivocado, pero me entra más en el terreno judicial. Bien. Porque evidencia es como una prueba o algo yo lo veo así, no sé. Bien. Y justo nombró una palabra. ¿La inteligencia puede ayudar a una investigación criminal? ¿Un analista de inteligencia puede colaborar con un fiscal para analizar, digamos, nuevamente que ahí sí comprende la evidencia que tiene recolectada? ¿Un fiscal, por ejemplo? Bueno, eso dependería de que la justicia haga el requerimiento. Hay muchos pasos, ahí ya entramos en un terreno más complicado, ¿no? Que las autoridades estén permitiendo que se le responda a la justicia sobre eso. Pero también hay una inteligencia criminal. Nosotros, de hecho, tenemos dividido en inteligencia criminal, inteligencia estratégica militar, digo, lo que es nuestra inteligencia, ¿no? Sí. Y la inteligencia estratégica, que está en manos de lo que es la cabeza del sistema de inteligencia nacional, que es hoy la CIDE. Entonces, por ahí eso ya va más para la inteligencia criminal. Bien. Y eso ya entra más en la órbita de la seguridad. Bien. Perfecto. Y un analista se puede poner en blanco, por así decirlo,
De tanta información que está analizando, ¿puede como decir como que se le apaga el foquito, se le apaga la luz? Bueno, podría pasar que en algún momento se quede como choqueado, paralizado, digamos. Pero podría ser porque también hay una sobreabundancia de información, que es nuestro problema de hoy. En los 90 a esto le llamábamos infoxicación, la mezcla de información con intoxicación. Hoy con las redes sociales, con todo lo tecnológico y demás, la sobrecarga de información es mucho mayor. Se hace complejo analizar determinados temas porque hay demasiada información, hay demasiada, perdón, hay demasiado también falsas noticias, que cuidado que la sobrecarga de información también puede ser intencionada para que justamente no se llegue a dilucidar un determinado tema. Esto puede pasar. Entonces puede que en algún momento el analista se encuentre como abrumado por la información. Yo diría que ese sería el término, y le cueste encontrar la punta del ovillo, que es lo que realmente tiene que hacer un analista, encontrar la punta del ovillo y empezar a tirar de ahí. Yo no sé si soy claro en el ejemplo, pero de esto se trata. Entonces, por ahí en algún momento esta cuestión de tanta información lleva a generar cierta confusión. Pero bueno, a veces hay que tomarse su minuto de descanso. Hay algo que en neurociencia se llama insight. Un insight es un pensamiento espontáneo que viene, ¿no? Que nos pasa a todos. Yo estoy ahora pensando en este trabajo que estoy haciendo. Bueno, termino acá, no le encuentro la vuelta, me voy a mi casa, o voy manejando en el auto, o estoy cocinando, charlando en casa. Un insight. ¿Qué es eso? Un pensamiento que me viene a la cabeza relacionado con lo que yo estaba haciendo. Es decir, mi cerebro siguió trabajando en esto y me dio la respuesta. Entonces a veces hay que esperar ese insight, que es un poco lo que me costaba a mí en algún momento explicar, sobre todo antes de meterme en el tema de neurociencia. Yo hablaba con los alumnos y hablaba de la intuición, que tenían que darle importancia a la intuición. Por supuesto, la intuición sometida a la razón, ¿no? Sí. Que sea algo racional, lo que se está pensando. No algo disparatado. Pero a veces también lo disparatado ayuda, ¿no? ¿Y por qué se genera la intuición? Porque evidentemente nosotros tenemos en el cerebro muchas carpetas. Y esas carpetas que nosotros no sabemos cómo interactúan, ¿no? Que se genera esta red neuronal, nos genera una respuesta que nosotros no la teníamos racionalmente pensada, sino que el cerebro hizo sus conexiones neuronales y me tira a mí la respuesta. Entonces esa respuesta que aparece como una intuición, a lo mejor no, con seguridad tengo que llevar del apunte y pensar en esto, ¿no? Son como esas cosas que cuando uno dice también, por ejemplo, yo no creo en las casualidades, sino creo en las causalidades. ¿Sí? Cuando uno piensa, estaba pensando en esta persona y esta persona me llamó. O estaba pensando en esta persona y justo me la crucé en la calle. No es casualidad. Hay algo que se llama hoy resonancia límbica, que se sabe que se llama resonancia límbica, que es una cuestión neurocognitiva, es una relación psíquica que se establece con otras personas y que por eso se da. Pero eso es entrar en otro terreno, que a mí me parece muy importante que los analistas conozcan todas estas cuestiones, porque uno habla de resonancia límbica y no tiene ni idea de qué se trata, ¿no? Obviamente. Pero tiene que ver justamente con estas cuestiones que a veces nos pasan y que nosotros decimos que son casualidades. Claro. Es lo mismo que hablar de las conciencias, ¿no? Tenemos conciencia nosotros, la conciencia que es nuestra moral, lo que nos dice que es bueno, que es malo, una conciencia personal. Tenemos una conciencia colectiva como sociedad y hay una supraconciencia también. ¿Dónde está radicada la conciencia? Esto las neurociencias
no dan una respuesta porque no se sabe muy bien dónde está la conciencia. Bien. Pero es también importante saber que a veces hay una supraconciencia o una conciencia que está más allá y que nos mueve o que envía una cierta energía. Me estoy yendo por otro terreno, pero... No, pero a ver, es lo que hace hoy en día un analista, lo que antes no se conocía, lo que hoy se conoce, pero hace un analista. Para mí eso hace un analista, y para mí el analista hoy tiene que tener esa, o recibir esa información, ese conocimiento. Porque volvemos a lo antes, es conocerse uno mismo. Porque hace el conocimiento propio, exactamente. Es conocerse uno mismo. Exactamente es eso. Profe, y la herramienta de apoyo, que hoy está tan en boga, la inteligencia artificial, ¿ayuda, facilita en cuestiones de tiempo a un analista? ¿Es peligroso? ¿Es bueno si está controlado? ¿Qué opina? ¿Qué opinión se merece para usted? Es un tema que está hoy en boga, es un tema que estamos experimentando, es muy novedoso. La inteligencia artificial es un oxímoron. No es ni inteligencia ni es artificial. Es un tema choca porque no es una inteligencia. Aunque hay avances, porque yo he tenido contactos con personas que me han dicho que bueno, hoy la inteligencia artificial se está convirtiendo en un peligro porque en algunos puntos puede llegar a tener cierta libertad. Pero uno también tiene que saber que la inteligencia artificial está programada por personas. Exactamente. Con lo cual me va a llevar hacia lo que quieren los que la programaron. No es que piensa por sí. Me puede ayudar a encontrar una información. Es como un buscador mucho más amplio y complejo, ¿sí? Bien. Pero es un poco como yo siempre decía a mis alumnos, no usen Wikipedia más que en todo caso para orientar lo que ustedes quieren hacer, pero no se basen en la Wikipedia, porque eso lo escribió alguien. Exactamente. Ustedes comprueben si lo que dice Wikipedia es verdad o no. Y la inteligencia artificial es lo mismo. Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me dé respuestas sobre determinados temas, pero luego tengo que llevar eso al campo del conocimiento y ver si lo que me está diciendo es verdad, porque de hecho muchas veces arroja citas que no son las verdaderas. Los falsos positivos que le Los llaman. falsos positivos, claro, uno va y el libro no dice eso. El artículo no dice lo que me dice la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como guía, bien, vale. Claro, si se lo sabe utilizar es positivo, pero es una herramienta, es una herramienta más. No es como hoy, como usted dijo, está en boga, está de moda, y como pasa siempre lo de que está de moda, no, es la panacea de todos los males. No. Exactamente, no. Es como un medicamento. Si usted es prudente con el uso del medicamento y hace lo que el médico le dice, bueno, está bien. Ahora, si usted se automedica, etcétera, etcétera, bueno, los resultados no van a ser buenos. Es lo mismo, saber usar el producto. Esto se trata. Como leí su currículum, usted pasó también por la Escuela Superior de Guerra. O sea que también le dio clase a militares. Estuvo en la ENI y en la maestría en una universidad. O sea que conoció la inteligencia militar, la inteligencia civil y, digamos, la inteligencia más civil todavía, digamos, la inteligencia del Estado y la inteligencia civil. Así es. Y vio todo, a ver, de los 90 hasta la fecha, fue evolucionando, quedó stand-by la calidad de analistas, o hay mucho trabajo por hacer en la formación. Si usted ha leído mis artículos, habrá visto que siempre marco una involución. Y soy crítico, porque ahora hace poco tiempo escribí algo sobre la actual gestión de inteligencia, ¿no? Y ahí la realidad es que desde los 90 el sistema ha ido involucionando. Bien.
sistema de inteligencia actual está destruido, por más que, como todo gobierno, nos quieran mostrar que se profesionalizó, estamos hoy haciendo una movida como no se hizo nunca. Desde que yo tengo conocimiento, todos vinieron a profesionalizar y todos terminaron destruyendo. Bien. Si uno piensa en lo que era la inteligencia en los años 90, con lo que se venía dando y con todas las cuestiones que podía haber en su momento, me parece que estaba mejor organizado o era mucho más rica y profesional en aquel momento que actualmente. De hecho, hay a partir de la purga que se hace el 7 de febrero del año 2000, creo que fue, con el gobierno de la Alianza, ahí se empieza a perder la transferencia de conocimientos dentro del organismo de inteligencia. Bien. Y de ahí en más hay una preocupación por purgar al personal de inteligencia, ¿no? Es decir, que se va o lo ayudan a irse y no hay una transferencia de conocimientos. Y esto es lamentable porque es como toda empresa, pero esta es mucho más particular. El oficio se aprende en la práctica. Entonces no hay muchos lugares donde aprenderlo. Claro. Esto no es una empresa donde yo soy contador o me dedico a las ciencias económicas o soy abogado, voy a aprender en la empresa esto. No, esto tengo 1000 empresas o millones o no sé de empresas donde puedo aprender esto. En este caso, el área para aprender es mucho más reducida. Y Claro, porque la inteligencia per se es como un martillo. Bien utilizada sirve para construir una casa y mal utilizada ya sabemos lo que puede suceder. Y lamentablemente se ha estigmatizado la palabra inteligencia. Pero, a ver, es parte también del ser humano, porque, como dijimos, una herramienta que ayuda a tomar decisiones. Es precisamente una herramienta para la toma de decisiones. El tema es que también muchas veces, y uno lo ve en los periodistas que cuando hablan del personal de inteligencia hablan de espías. No son espías. Esto es un error. Obviamente que puede haber alguno que hace reunión de información a través de una actividad de espionaje, porque de esto se nutren los organismos, pero un analista de inteligencia no es un espía. Es una persona que está con información mayoritariamente pública, porque el gran porcentaje de la información es público. Y entonces ahí no está manejando información secreta, el porcentaje es mucho menor. Bien. Entonces, y no sale a espiar, simplemente está por ahí en un escritorio recibiendo información. Bien. Porque quedo con una frase de un profesor que dice que la inteligencia es una actividad pública, pero que tiene secretos. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí, es una actividad pública, hay secretos, sí, tiene que haberlos, es evidente que tiene que haber los secretos. Porque hay información que no se puede compartir, por ahí digamos que es confidencial, reservada. Es obvio, es parte del trabajo. Claro, porque como usted dijo, el espionaje forma parte de la inteligencia, un método de conseguir información clasificada. Sí. Pero no es per se la inteligencia, no es el analista de inteligencia, sino que se aboca a una parte de recolección de la información. Claro. Si uno piensa también hay métodos electrónicos o tecnológicos de recogimiento de recolección de información, que no es inteligencia, eso también hay que aclararlo, no es reunión de información. La reunión que hace una persona es reunión de información, por ahí a través de una actividad que, bueno, puede ser, ya te digo, espionaje, pero no todo el personal es espionaje, es más, hay organismos de inteligencia que no hacen por ahí espionaje. Claro, depende de la doctrina que tenga. Por ejemplo, Inglaterra, y corríjame si me equivoco, ellos toman como que la inteligencia a través del espionaje. Básicamente le dan mucha más importancia a eso, sí.
Como hay otra parte de la biblioteca que dice que no, que es información pública, por así decirlo, porque a veces no es toda la información pública. El porcentaje de información pública siempre es mayoritario, y esto viene desde la época de la Guerra Fría. La Guerra Fría se manejaba, y ya lo decían hombres de inteligencia como Marcus Wolf de la República Democrática Alemana, ¿no? U otros. La mayoría de la información era pública. Estamos hablando por arriba del 90%. Hoy puede ser mayor. Lo importante a veces es que ese pequeño porcentaje de información que es confidencial es la que nos permite cerrar la información pública. Claro. Terminar de armar el rompecabezas. Termina de armar el rompecabezas, claro, exactamente eso. Entonces queda más que claro que un analista de inteligencia no es James Bond, no es 007 que va a andar a los tiros arriba de un BMW tomando cóctel por ahí. No hay nada más contrario a un agente de inteligencia que el personaje de James Bond. Porque muchas veces se creen que se comen la película del Hollywood. Sí, yo a veces a los alumnos les preguntaba cuando empezaba la clase en la maestría, así, qué venían a hacer, si querían ser James Bond. Estaban totalmente equivocados, porque un agente de inteligencia no puede estar entrando a los hoteles y ser conocido y entregar tarjetas y ser un tipo famoso. Y no, un hombre de inteligencia tiene que ser un personaje más bien gris, Bien. pasar desapercibido. Nada que ver con lo que nos vende James Bond, que es muy entretenido, muy agradable de ver para pasar el tiempo, pero no tiene nada que ver con un agente de inteligencia. Bien. Sí. Y el analista de inteligencia, ¿es reconocido constantemente o es el menos reconocido? Bueno, ahí es la comparación que yo hago con el trabajo de un científico, el trabajo de un investigador académico, ¿no? Más allá de las diferencias de trabajo. Cuando uno es un académico o es un científico, importa el reconocimiento. En cambio, en el área de la inteligencia no hay un reconocimiento, no hay un apellido, no hay un nombre que se firme en un informe. Se puede saber quién lo hace, es anónimo. Muchas veces se informa de fracasos de inteligencia, pero no se habla de los éxitos. Exactamente. Porque el éxito cumplió su función, fue exitoso, pasó, se evitó el problema o lo que sea que podía ocurrir, pero eso no sale en los medios. Bien. Entonces diríamos que estamos hablando de una cuestión anónima en el trabajo de inteligencia. Y que por eso la persona tiene que saberlo de entrada, que no va a haber fotos ni en la revista Gente, ni paparazzi, sino que una persona anónima. Es una persona anónima, exactamente. No va a buscar la fama, no va a buscar un reconocimiento. Va a ser una persona que va a estar ahí y va a pasar su vida ahí. No tiene por qué aparecer como una persona famosa. Sí, uno ve por ahí en Estados Unidos, esto es más abierto, ¿no? Uno ve que en Estados Unidos por ahí aparece determinada persona y le ponen ex agente, ex analista de inteligencia de la CIA. Bueno, ellos por ahí son más abiertos en esto. Pero mientras se está trabajando no lo es. Claro. Cuando dejó de ser es otra cosa. Ahí puede por ahí, pero allá es más abierto eso. Acá no ocurre esto. Bien. Profe, ¿me puede contar un poquito de su último libro? ¿Cómo nace? Porque quiero creer que es una idea que empieza a dar vuelta por su cabeza hasta que usted materializa en una idea en un papel y ahí empieza a tirar, como dijo, la punta del ovillo. Sí, bueno, a veces, la otra vez me preguntaba, ¿cuánto te llevó a escribir un libro? O este libro, por ejemplo, último. Y escribirlo es por ahí más sencillo. El tema son los años de experiencia, que uno junta la información y dice, bueno, ahora tengo este material
y puedo escribir el libro, pero ya lo trabajé durante años mentalmente, Claro. sometiéndolo a pruebas o a vivencias, ¿no? Y ahí me empecé yo a preocupar por temas de neurociencias, de cómo funciona el cerebro, y un día me pidieron para la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata un taller de análisis. Y yo dije, ¿qué hago en el taller de análisis? Y hay cosas que son interesantes, por eso digo, no hay casualidad. Ahí empezó yo a pensar qué puedo dictar para los analistas, porque lo que me interesa es que el analista no se nutra solamente de su profesión o de las cosas que hacen al análisis, de su expertise, sino que tiene que ser una persona abierta al conocimiento. Claro. Como cualquier ser humano debería ser abierto al conocimiento, por eso digo, el libro sirve para todos, ¿no? Entonces ahí, que me preguntaron incluso en la editorial en su momento si esto había sido un recurso literario, me encontré un libro y me abrió la puerta, lo encontré en la calle, tirado. Hay un montón de libros, recojo ese libro y me lleva, digo, pero esto es lo que me abre la puerta a lo que yo quiero escribir, ¿no? Entonces, ese libro me sirve bastante de base para escribir esto, y de hecho el nombre del arte de pensar sale de uno de los capítulos de ese libro. Porque no se trata de enseñar a pensar, todos pensamos, mal, bien, obviamente no vamos a entrar en subjetividades, ¿no? Sí. Todos pensamos, el tema es cómo pensar a los efectos de esta especialidad que tenemos. Entonces yo dije, bueno, acá también tenemos que incorporar las neurociencias, tenemos que incorporar un montón de saberes que son por ahí no reconocidos. Y ahí también me llega a mis manos, lo cuento en el propio libro, un libro de Nuccio Ordine, del filósofo italiano que muere antes de recibir el premio Príncipe de Asturias, que él escribió un libro que se llama La utilidad de lo inútil. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una sociedad consumista, utilitaria, donde hay que hacer la plata, no importa cómo. Es decir, nosotros nos enseñaba que había que trabajar para hacer dinero, ¿no? Claro. Ahora no, hay que ser especulador o dedicarse a la cripto, o qué sé yo. O las redes sociales pura y exclusivamente, o la página azul. Exactamente. Y nos olvidamos de un montón de cosas que justamente hoy son bastardeadas. Estudiar una carrera como la mía, por ejemplo, historia, es vista como una cosa inútil para muchos, ¿no? Porque ¿qué produce? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve estudiar filosofía? ¿Para qué sirve estudiar teología? Para nada. Desde esta concepción actual, no estoy hablando, es justamente a eso que se aboca Ordine cuando dice la utilidad de lo inútil, ¿no? Es porque él justamente es un investigador, él escribió mucho sobre los clásicos y la importancia que tienen los clásicos, porque justamente nosotros vamos a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, a partir de la incorporación de lo que muchos consideran que es inútil. A mí la ciencia me da respuestas, porque de eso se trata la ciencia, me tiene que dar respuestas. La filosofía no. La filosofía no está para dar respuestas. La filosofía está para dudar, para pensar. Entonces, si yo leo sobre filosofía, me abre el pensamiento a la duda. Pero no voy a buscar respuestas. Y la duda es lo que me puede llevar al pensamiento crítico, al pensamiento creativo, a pensar esto es cierto o esto no es cierto. Y ahí está lo importante de leer cosas que no tengan nada que ver con lo nuestro. Uno escribe una novela, o lee una novela, mira una película y va generando cierta apertura, porque hasta la ficción nos ayuda en nuestro desarrollo mental, porque lo que nosotros hacemos es crear nuevas redes neuronales cuando nos metemos en nuevos temas. Si no, estamos trabajando siempre con las mismas redes neuronales. Cuando nosotros empezamos a leer otras cosas, empieza a generar una nueva conexión de redes neuronales. Claro, la famosa salida a la zona de confort. Salimos, sí, exactamente. Y estamos generando unas nuevas conexiones.
Eso nos amplía mentalmente y es lo que nos habla de la neuroplasticidad. Bien. Porque estamos convencidos de que el cerebro, no, mejor dicho, hasta hace poco, el convencimiento de que el cerebro no expande. Y sin embargo, hoy las neurociencias nos dicen que sí, el cerebro expande, en la medida que nosotros le incorporemos otras cosas. Ahora, estamos en un problema más que serio, que es el problema de estos aparatitos como este, ¿no? Esto, las pantallas, todo eso que ya nos advirtió en su momento Giovanni Sartori, cuando escribió Homo Videns, la sociedad teledirigida, donde él decía que las pantallas, o mejor dicho, la imagen, no hablaba de las pantallas las pongo yo. En ese momento estamos hablando del año 97, por ahí cuando saca el libro, él hablaba de la imagen y cómo la imagen estaba suplantando a la palabra y cómo estaba llevando a que la gente cambie lo visible, o mejor dicho, reemplace lo inteligible por lo visible. Y cómo va anulando el pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto a su vez nos nubla la capacidad de razonamiento, nos bloquea un poco o bastante. Hoy tenemos mucha gente que no lee libros. Es un poco por esto que escribo ese libro también. Justamente por todo eso, ¿no? Tratando de incentivar el conocimiento, la lectura. Porque incluso menciono un informe el informe que se llama Manifiesto de Ljubljana, que es un texto que escribieron unos académicos europeos, 4 académicos, en un momento de la presentación en la Feria del Libro de Frankfurt, que se invita a un país, una ciudad, como se hace acá en la Feria del Libro nuestra, se invitó a Ljubljana y ellos sacaron un informe justamente haciendo referencia a la necesidad de lecturas de alto nivel. Si la gente hoy lee pocos libros, lee pocos artículos largos, es más, tiene problemas para interpretar artículos o cosas. Hoy, para poner un caso, hoy fui a un hospital público por X motivo. La máquina que daba el turno decía claramente abajo, la máquina no emite ticket, como las de la farmacia, ¿sí? Esta máquina no emite ticket. Y una persona golpea al consultorio y le dice, no me dio el ticket, le dice a la enfermera. Y le dijo, pero la máquina dice abajo que no da ticket. Y la persona dice, pero tengo que leer. Bueno, estamos en este nivel que es realmente preocupante porque estamos en un nivel de ignorancia colectiva. La gente no interpreta cosas básicas. Sí. Y pero ojo, ¿no puede ser parte de adrede? Bueno, creo que por ahí esto en esta nueva sociedad en la que vivimos nos lleva a eso adrede, ¿no? Una sociedad con poca lectura, una sociedad con poco desarrollo cerebral, es fácilmente manipulable, ¿no? Eso es lo que iba, porque hace más de 20 años que uso esta frase que siempre digo. La masa es moldeable. O sea que yo la llevo por un lado, la llevo por el otro. El pueblo piensa, cuestiona, y eso es lo que no gusta muchas veces, que el pueblo piense y cuestione. Por supuesto que no. Y actualmente lo que se trata es de que ni piense ni cuestione. Eso digo, estas famosas democracias liberales no son ni democracias ni liberales. Estamos en un régimen global totalitario. Bien. Le pesará a muchos esto, no le gustará entenderlo, pero no, votamos. ¿Qué votás? Votás lo que el sistema te pone. ¿Qué partido eligió a determinado candidato? Ninguno, porque no hay elecciones internas. Claro. Todo por ser rápido, ¿no? Y poner un ejemplo, ¿no? Es así. No hay elecciones internas en los partidos como había antes. Ahora los candidatos surgen y en general todos responden a los mismos patrones. Entonces no hay ni democracia y menos liberal, como se dice. Yo no lo veo así. Pero bueno, para eso hemos llevado décadas de toda esta
cuestión de la imagen, de hacer que la gente no lea, de intoxicarla con programas baratos de televisión. Más fácil, como dice una persona que menciona en el libro, es a cualquier hora de que prendes el televisor hay alguien friendo un huevo, ¿no? Sí. Entonces, más importante mostrar a alguien cocinando que un programa de conocimiento, de información. Cuando yo era chico era muy interesante ver programas como en aquel momento era Odol Pregunta, o bueno, vos no pudiste haber conocido eso, pero y uno ve los programas por ahí de preguntas hoy donde la gente participa por un premio y decís, ¿qué le están preguntando? Y encima no sabe eso, Claro. que es tan básico. Claro. Bueno, esta es la sociedad que hemos generado. Y acá me limito, porque quisiera decir que esto es el mundo occidental. Si uno piensa en el mundo oriental es otra cosa, ¿no? Claro. De hecho, uno compara el desarrollo de los países asiáticos y el desastre que estamos en este mundo occidental en lo que hace al pensamiento y al desarrollo de es un mundo donde no hay prácticamente estrategas, un mundo que no hay filósofos prácticamente. Cuando uno habla de filósofos, y a veces uno dice, bueno, este es filósofo, esa persona se la considera filósofo. No hay grandes pensadores, así puede haber grandes escritores, pero no grandes pensadores. Bien. Eso es lo que yo veo. Hay algunos, sí, no digo que no, pero no es... Claro, no es lo general, sino es la excepción. Es la excepción, y sobre todo tomando en cuenta la cantidad de población que tiene el mundo, ¿no? Sí. Hay pocos cerebros que por ahí se lucen. Sí. Profe, no le quiero quitar más tiempo. No, por favor. Le agradezco 1.000.000 de gracias. No, por favor. Bueno, como digo siempre, porque muchos no están acostumbrados a esta dinámica, sino de ser conversaciones, como se las llama hoy en día, orgánicas, sino empezar por una sola pregunta e ir repreguntando. Y creo que es lo más natural y lo mejor, que es lo más nutritivo. Yo creo que sí. Para mí este intercambio de pregunta, repregunta, me parece mucho más rico, ¿no? Una cosa que es libre. Yo me sentí muy cómodo realmente con la entrevista, así que espero que les guste a la gente y que haya brindado o por lo menos cumplido con tus expectativas. Sí. Es más, para que la gente sepa, una infidencia, estuvimos hablando como 2 horas antes de grabar, así que esto es como una continuación de esa conversación. Y que por eso me gusta lo más natural, porque lo estructurado como que es muy acartonado. Exactamente, y no sé si tiene mucho sentido eso. Yo creo que es más cómodo así lo informal. Sí. Profe, 1.000.000 de gracias, gentes. No se olviden de dar like, suscribirse, que es muy importante, así seguimos creciendo y se difunde la información a más personas. Profe, 1.000.000 de gracias, lo comprometo para una segunda vuelta, más adelante, como digo a todos los invitados, por ahí profundizando un poquito más en este mundo de la inteligencia. Cómo no, a tu disposición, y un saludo a tu público también. Gracias, profe. Hasta la próxima. Abrazo.